Sobre el tema de tipo de constituciones, dado que las constituciones presentan tantas diferencias entre sí como semejanza, se han ido proponiendo diversas clasificaciones según distintos criterios, dependiendo del punto de vista que en cada caso se utilice. Algunas de estas clasificaciones están referidas a toda constitución en el sentido material. Otras refieren exclusivamente a las constituciones formales y por último hay algunas que valen indistintamente para ambos conceptos de constitución. Las principales clasificaciones que ha propuesto la doctrina atienden a los siguientes criterios. En primer lugar, según su forma, y esta es muy común en esta distinción entre constituciones escritas y constituciones consuetudinarias. Son escritas aquellas que se encuentran recogidas en uno o varios textos normativos, en tanto que las consuetudinarias no han sido nunca recopiladas, sino que se componen de normas no escritas tales como costumbres y convenciones constitucionales junto con decisiones jurisprudenciales, principios generales aplicados por los juristas, etc. Conviene que yo les advierta de entrada que ninguna constitución es totalmente escrita o totalmente consuetudinaria, puesto que ningún Estado moderno carece absolutamente de normas escritas sobre su régimen político y de igual modo nunca ha sido posible recoger absolutamente toda la constitución material en un texto escrito porque necesariamente siempre, chicos, siempre quedan lagunas que la práctica, la jurisprudencia y no solo la legislación ordinaria tienen que ir cubriendo. Por otro lado, la distinción hoy es un poco útil, innecesaria. ¿Por qué? Porque prácticamente la única constitución consuetudinaria es la del Reino Unido. ¿Ok? Ahora, vamos a la clasificación según su origen. Refiriéndonos ya a las constituciones escritas y teóricas, es tradicional la clasificación según la participación mayor o menor de la voluntad popular en el proceso de su implantación. Se habla así entonces de constituciones espontáneas, impuestas, otorgadas y pactadas. Son constituciones espontáneas las que surgen de movimientos políticos libres de los habitantes de un país o al menos de sus élites políticas. Y aquí tenemos ejemplo a la primera constitución del mundo, como es la Constitución Federal de los Estados Unidos, propiamente de USA, de 1787, o la primera en Europa de la Constitución Francesa de 1791. Ahora, son impuestas aquellas constituciones que surgen como consecuencia de una exigencia política exterior a la nación, normalmente en un periodo de ocupación militar o tras la derrota en un conflicto bélico. En sentido estricto, son impuestas solo las que se elaboraron sin intervención del pueblo ocupado, pero no hay ningún inconveniente en incluir también aquí a todas aquellas en las que el vencedor ha limitado de algún modo la soberanía del Estado derrotado. Aquí, para que les quede claro, puede estar de ejemplo la Constitución de Japón de 1946 o la Ley Fundamental de Bonn de 1949, aunque en ambos casos los vencedores se limitaron a imponer los principios fundamentales del nuevo orden constitucional, pero el texto mismo fue redactado por los representantes del pueblo japonés y alemán respectivamente. Se llaman otorgadas a las constituciones que son originadas por un acto de autolimitación de un gobernante soberano, normalmente de un monarca absoluto. Se diferencian de las impuestas en que la concesión de tal constitución la realiza el gobernante nacional y no una potencia extranjera. Más complejo es la última de estas constituciones con la idea de una constitución pactada, porque el acuerdo o pacto que la origina puede ser en tres aspectos: entre el monarca y el pueblo representado por el parlamento, entre diversos entes soberanos que deciden integrarse en un Estado federal cediendo parte de soberanía, aquí entramos México, o entre fracciones políticas tradicionalmente enfrentadas que deciden finalmente llegar a un acuerdo aprobando una constitución de consenso. Ahora, el tercer tipo de clasificaciones es según su procedimiento de reforma. John Bryce propuso que a principios de este siglo una nueva clasificación de las constituciones que atendiera a la relación
que cada constitución con las leyes ordinarias y con la autoridad ordinaria que las dicta. Se considera así constituciones rígidas aquellas constituciones que solo pueden reformarse mediante un procedimiento especial y más complejo que el necesario para reformar cualquier ley ordinaria. De esta manera queda garantizada la supremacía formal del texto constitucional sobre cualquier otra norma legal, que por tanto jamás podría derogar ni contradecir a la Constitución. En cambio, son flexibles aquellas constituciones que pueden ser reformadas como cualquier ley ordinaria. Y por último, está la clasificación ontológica de las constituciones. Aquí vamos a hablar muy fuertemente del constitucionalista germano norteamericano Carl Lowenstein. ¿Por qué? Porque propuso ya desde hace varias décadas un nuevo criterio más sociológico, material que jurídico formal para clasificar las constituciones. Se trata de distinguir entre aquellas constituciones que realmente son vividas como límite jurídico al poder de aquellas otras que son una pura fachada de un sistema no democrático de ejercicio del poder. Y según esto, Lowenstein habla de 3 tipos de constituciones: normativas, nominales y semánticas. Una constitución normativa es aquella que efectivamente vivida, es decir, cumplida por gobernantes y por gobernados. Sus mandatos dominan todo proceso político en el sentido de que el proceso del poder se adapta a las normas constitucionales y se somete a ellas. Es nominal aquella constitución que en el momento actual no es obedecida por todos, no modela el proceso político, pero la causa es sociológica. Por ejemplo, un régimen democrático en un país que siempre ha estado sometido a la tiranía o que carece de un mínimo de cultura política para ejercer el sufragio. Pero se pretende convertirla en normativa tan pronto como las circunstancias lo permitan. Por tanto, deben de concurrir estas 3 características: que el proceso político no se ajusta a lo previsto en la Constitución, que la causa es ajena a la voluntad de los gobernantes y que se pretende y desea, una vez superadas las circunstancias que hoy implica, que la Constitución sea verdaderamente normativa. Y, por último, la denominación de constitución semántica se reserva para aquellos supuestos que responden al fenómeno que antes denominábamos perversión de la Constitución, es decir, se ha utilizado la técnica constitucional no para limitar el poder ni garantizar las libertades, sino para dar legitimidad jurídica a la dominación política de un dictador, un partido, una junta militar o incluso una asamblea. Por ahí vamos a hablar del presidencialismo del PRI durante 70 años en nuestro país. Pero, chicos, como dice Lowenstein, en estos estados no existiese ninguna constitución formal, el proceso político sería exactamente igual que ella. Pura faramaya. Nos vemos a la próxima clase.